Refrigeración. Los métodos más antiguos para enfriar alimentos eran mediante la utilización de nieve o hielo natural. Se bajaba la nieve de las montañas cercanas, a menudo por las noches, y se guardaba en pozos de nieve y luego en las casas en armarios aislados, que por esa razón se llamaban neveras. Los pozos de nieve o neveros artificiales son pozos excavados en la tierra, con muros de contención e inclusive con techo que permite la entrada de nieve para luego ser retirada en forma de hielo. La finalidad de esto es conservar el hielo para poderlo utilizar posteriormente, cuando de otra forma se hubiera derretido. El uso de la refrigeración por neveros artificiales es conocido desde los tiempos de los romanos y tuvo su mayor auge y desarrollo durante los siglos XVI y XIX después de Cristo, cuando con la invención de las máquinas frigoríficas aparecen las fábricas de hielo y más tarde los frigoríficos industriales. Posteriormente, los frigoríficos domésticos hacen su aparición. Los trabajos en los neveros comenzaban en primavera después de las últimas nevadas. Cortaban la nieve con pala y la llevaban a los pozos de nieve, donde la prensaban para convertirla en hielo. Luego se cubría con tierra, hojas, pajas o ramas, formando capas de un grosor homogéneo. En verano se cortaban los bloques de hielo que eran transportados a lomos de caballos o burros durante la noche para evitar que se derritieran, hasta los puertos y núcleos urbanos más cercanos, donde eran comercializados. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aparición de la producción de hielo en forma industrial, las viejas neveras que fueron sustituyendo el hielo de nieve por barras de hielo industrial. Gracias al refrigerador patentado por primera vez en 1834, el aumento de la población en las ciudades se vuelve posible debido a la mayor disponibilidad de alimentos. Los frigoríficos similares a los que tenemos en nuestras cocinas en la actualidad, con dos compartimientos, fueron comercializados por la empresa General Electric por primera vez en 1939. En la actualidad, la nevera es el electrodoméstico más comúnmente utilizado en el mundo. La refrigeración es el método de conservación de alimentos más ampliamente utilizado, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. La aplicación tiene la ventaja de no producir modificaciones en los alimentos, hasta el punto que tanto productores como consumidores entienden que un producto fresco es en realidad un producto refrigerado. Este método de conservación alarga la vida de los alimentos durante un tiempo relativamente corto, ya sea días o semanas. La temperatura de refrigeración reduce considerablemente la velocidad de crecimiento de los microorganismos termófilos, que son aquellos que pueden soportar temperaturas superiores a los 45 grados, y muchos de los mesófilos, que son los que sobreviven a temperaturas medias cercanas a los 35 grados. En cambio, los tipos psicrófilos, que pueden vivir en temperaturas bajas, pueden seguir multiplicándose. Los microorganismos psicrófilos son los que producen alteraciones en los alimentos refrigerados, debido a que sus enzimas siguen activas, y esto produce alteraciones principalmente de tipo organoléptico en los alimentos. Cada alimento mantiene su cadena de frío a una temperatura diferente, por lo que debemos garantizar que ningún virus o microbio dañe el producto que estamos conservando a diferente temperatura. Las temperaturas apropiadas según el género de cada alimento son carnes o aves de 0 a 4 grados centígrados, productos cocinados de 0 a 4 grados centígrados también, pescado de 0 a 3 grados centígrados, frutas y verduras de 7 a 10 grados centígrados, lácteos de 0 a 8 grados centígrados. Es la práctica común que en caso de existir una sola cámara en un refrigerador de cocina, este deberá estar entre 0 y 4 grados centígrados. La humedad relativa es otro factor a tener en cuenta durante la refrigeración, ya que si el ambiente es muy seco, se producirá el paso de la humedad desde el alimento al medio, con el consiguiente descenso de peso por parte del mismo. Junto a la temperatura,
La humedad relativa es otro factor que ejerce una fuerte influencia sobre la conservación de alimentos en refrigeración. En algunos refrigeradores es posible controlar la humedad en la que se almacenan las frutas y verduras para extender su frescura. Durante el tiempo de refrigeración podemos llegar a ajustar cada espacio diferente para mantener cada una. La luz influye en la oxidación principalmente de las grasas, por eso las cámaras de refrigeración o neveras permanecen a oscuras para evitar la oxidación de estas. La composición de la atmósfera también influye en la vida útil de los alimentos. Si cambiamos la concentración de dióxido de carbono durante la refrigeración, alteramos el tiempo de maduración de las frutas y verduras. También el movimiento de aire ejerce influencia sobre la calidad y conservación de los productos sometidos a refrigeración. Es útil, por ello, el empleo de altas velocidades de circulación de aire. La circulación de aire impide la subida de la humedad a la superficie de los productos y ayuda a que se forme rápidamente una superficie desecada, que ofrece condiciones más desfavorables a la multiplicación de las bacterias. También se hace uso de la circulación aérea en cámaras frigoríficas para huevos y frutas, por permitir una distribución de temperatura más homogénea que con el aire en reposo. Bueno, en cuanto a los pasos y procedimientos de la refrigeración, el paso o el procedimiento más importante es la cadena de frío. La cadena de frío hace referencia al control que se le hace a la temperatura que debe tener los alimentos para su conservación, desde el momento de su producción hasta el destino final, que es el consumidor. Es una cadena porque se mantiene durante todas las etapas del alimento, las cuales son su producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y finalmente la venta de este alimento en un establecimiento público, como lo es un restaurante. Este procedimiento garantiza la inocuidad y el mantenimiento del buen estado del alimento. En el proceso de descongelación, el alimento aumenta su temperatura y cuando el alimento no es utilizado, puede empezar a dañar y deteriorar el alimento. Y pueden aumentar el porcentaje de virus o bacterias y microorganismos en este. Es importante que para mantener la cadena de frío, nuestro refrigerador mantenga una temperatura estable. Es importante mantenerlo porque puede traer consecuencias negativas a la medida en que el alimento no está a una temperatura adecuada, como lo es el deterioro del alimento en el aroma, el sabor, la textura. El alimento también puede perder sus valores nutricionales, se pierde la inocuidad y la seguridad del alimento, que conlleva a un mayor porcentaje de posibilidad en intoxicaciones alimenticias y ayuda a que las bacterias o microorganismos se puedan reproducir el doble de rápido. Es importante recordar que el alimento debe mantenerse siempre en refrigeración, no se puede sacar de este estado y no ser utilizado y volverlo al estado de refrigeración, ya que el alimento, en el momento en el que su temperatura aumenta, los virus y bacterias se empiezan a reproducir y al volverlo a congelar, eso solamente detiene su proceso, pero al volverlo a descongelar ya el alimento está contaminado. De acuerdo, me corresponde hablarles acerca del refrigerador o la nevera. Podría decirles que es un dispositivo electrónico que consiste en ser un armario o un compartimiento que sea aislado, donde posee una temperatura de 2 a 6 grados centígrados.
Esto es alimentado por corriente eléctrica. El frío es producido por un sistema de refrigeración por comprensión y a veces por sistema de absorción usando un combustible de gas butano. A continuación les voy a hablar acerca de la vida útil de los alimentos luego de ser refrigerados. Antes de eso les voy a dar una recomendación para que un alimento sea de buena calidad. Sería almacenarlo de una temperatura de 2 a 6 grados centígrados. También tener en cuenta que no todos los alimentos se mantienen de la misma manera. Aquí les mencionaré a continuación algunos alimentos y su tiempo de vida. Sería el tocino, que dura una semana, la salchicha, si están empaquetadas sin abrir, 2 semanas, y si ya está el paquete abierto, una semana duraría nomás. En carnes, entre 3 y 5 días, sopas y guisos de 3 a 4 días, aves de 1 a 2 días, sea entero o sea trozado. Esos serán algunos de los ejemplos que les podría brindar acerca de la vida útil de estos alimentos. Ya terminando, les mencionaré las curiosidades de método de refrigeración. Se calcula que más del 20% de todos los alimentos producidos en el mundo se pierden por acción de los microorganismos. Cuando la temperatura de algunas frutas y verduras disminuye, se producen cambios indeseables, los cuales son llamados daños por frío. Ese sería uno de los primeros temas que les quería hacer énfasis. El otro tema hace acerca de lo ecológico. El reciclaje de los refrigeradores viejos es un tema de preocupación. Desde el punto de vista ecológico, originalmente se centró por el fluido refrigerante freón, empleado para la congelación, en caso de fuga, provocando así el daño en la capa de ozono. Esto comenzando en el año 1874 y dando final en el año 1987, cuando se prohíbe el uso de CFC en refrigeradores.